Muy amados hermanos, en esta semana se celebra lo relativo a la Reforma Protestante. Y hoy vamos a ver algunos personajes que Dios usó en la Reforma Protestante. Dice la palabra de Dios en 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo número 16 y 17. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y los reformadores de aquella época, pues estudiaron la palabra de Dios, la escudriñaron, la analizaron, vieron lo que pasaba históricamente a su alrededor y cómo interpretaban la Sagrada Escritura la iglesia de aquel tiempo. Y ante estas circunstancias hubo personas, hombres, que movidos por el Señor plantearon su doctrina, su postura teológica, y por eso hoy vamos a hablar de estos personajes que Dios usó en esta Reforma Protestante. Uno de ellos fue Martín Lutero, de Alemania, alemán. Fue un teólogo, fue profesor universitario, investigador, por ende, un fraile católico romano agustino. Probablemente fue el más relevante de todos los reformistas. Fundó la doctrina o la enseñanza luterana de la iglesia que lleva su nombre. Criticó duramente al catolicismo romano por las posturas que tenían respecto a la fe en Cristo. Y fue un importante traductor de la Biblia al alemán. También se casó con Catalina de Bora en 1525, iniciando un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal, prohibido también por aquel entonces por la Iglesia Católica Romana. ¿Qué más hizo Martín Lutero en aquellos años? Exhortaba, llamaba a la iglesia cristiana para regresar a las enseñanzas originales de la Biblia. Y lo que vino a dar la pauta como el inicio de la Reforma Protestante de aquel tiempo fue que el 31 de octubre de 1517 clavó en la Catedral de Wittenberg un pergamino que contenía las 95 tesis o propuestas, casi todas relacionadas con la indulgencia o con las indulgencias. Hay que pensar que este era un modo, una forma como se discutían los asuntos académicamente. Así era la costumbre, en exponer al público las posturas y después analizarlas. Ante esta situación que trajo incomodidad para los dineros de la iglesia romana de aquel tiempo, le preocupaba mucho este asunto de la postura de Calvino, o de Lutero, al Papa León X.
porque éste estaba necesitado de grandes sumas de dinero para terminar el templo de San Pedro allá en Roma. Y se valió de un agente llamado Juan Telcel, que fue por Alemania vendiendo unos certificados firmados por el Papa. Su propósito o su finalidad era perdonar todo pecado, todos los pecados de los poseedores de estos certificados, de estos documentos oficiales, pero también era perdonar a los amigos y a los muertos, a personas que ya no existían en este mundo y que si compraban estos certificados, estos documentos, pues iban a ser absueltos. Entonces, se veía con fines de lucro la venta de las indulgencias. Telcel decía: tan pronto como la moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Y esto pues no tiene ningún sustento bíblico. Esto no es cierto, es un error, es una falacia, es una falsedad. Desde luego, lo que ponía en claro Martín Lutero era la enseñanza bíblica, y esto era antibíblico. ¿Y qué cosa trajo a Martín Lutero esta situación de las 95 tesis? Bueno, que pasó un hecho que lo registra la historia, y se dice que en junio de 1520 hubo una bula, un decreto del Papa León X que lo excomulgó, fue excomulgado. Lutero entonces recibió la excomunión el 10 de diciembre y la quemó públicamente en las puertas de la catedral donde había publicado sus 95 tesis en presencia de profesores universitarios, en presencia de estudiantes y en presencia del pueblo. Quemó entonces las copias de cánones o leyes establecidas por las autoridades romanas. Con ello, pues, la Iglesia romana que lideraba León X se cimbró por la postura decidida de este teólogo, profesor, fraile agustino, que con mano fuerte, con criterio del Espíritu Santo, con la inspiración, con la guía del mismo, le llevó a analizar la doctrina de aquel tiempo equivocada de la Iglesia. Y por eso él después, o hoy se le considera también como un personaje que Dios usó en el movimiento de la Reforma Protestante. Hay otro personaje, Urlinco Zwinglio, que es de Suiza, quien es el fundador de la Iglesia Reformada. Este es otro de los personajes que Dios utilizó en este movimiento de reforma allá en Europa. Él estudió en la Universidad de Basilea. También dice la historia eclesiástica que cursó la educación básica en Wissing. Vemos entonces aquí que son personajes letrados, que son personajes
que tienen estudio, que son universitarios y muy críticos de la postura teológica de aquellos años. También Urlinco hizo un posgrado allá en el año de 1504. Hizo un doctorado en 1506. Eran personajes dedicados a la lectura profunda de las Escrituras. Eran personas dedicadas a la hermenéutica, a la exégesis, y que no estaban conformes con lo que les decían que enseñaran, porque pues sabían que estaban llevando a los creyentes de aquel tiempo a un error. Y se graduó entonces como doctor en teología en el año de 1506. Fue presbítero en Glarus. Este hombre Urlinco entonces también puso su granito de arena, como decimos, para acrecentar la reforma protestante. La reforma protestante en Zúrich de 1525 en adelante, con este Urlinco, este personaje que indica la diapositiva, que suprime la misa. Ya no llevaba a cabo él la misa. Luego también elimina las imágenes de la iglesia. Ya no hay cosas, objetos creados con las manos de los hombres, del escultor, del que juega con la cerámica, con la madera. Esto ya no se presentó donde hacía sus cultos Urlinco, porque quita las imágenes del templo. Además, también elimina la supresión del celibato sacerdotal. Recordemos que hasta hoy la Iglesia Católica Romana pues practica el celibato, pero aquí Urlinco elimina este celibato sacerdotal. También hay un gesto muy grande de su doctrina, de su postura, puede llamarse de índole sociológico o brindando a la sociedad un apoyo. Dice que beneficia a los pobres con los fondos de secularización de bienes eclesiásticos. Urlinco admiraba bastante a Lutero porque se oponía al Papa. Para ese tiempo, pues era temerario oponerse a un líder de esa naturaleza, porque bien sabemos que pues lo primero que se pone en peligro es la vida, por la fe, la contradicción de la creencia, de la doctrina, de la enseñanza antibíblica con la bíblica. Por eso Urlinco admira mucho a Martín Lutero, pero también le gusta escuchar música a este reformador, le gusta tocar también varios instrumentos. Tenemos el violín, el arpa, la flauta, dulcimer y la trompa de caza. Bueno, sabemos que la música es una de las bellas artes y él, como músico, pues también participó seguramente
interpretando algunos himnos que se conocían en aquellos tiempos. En el año de 1518 fue hecho presbítero del pueblo en la Gran Münster, en Zúrich. Predicó sobre el Nuevo Testamento y comenzó a reformar Zúrich, allá en Suiza, trabajando cuidadosamente con el ayuntamiento. Un reformador, un personaje protestante, acompaña o colabora con las autoridades civiles, con el ayuntamiento. Este es un paradigma, un ejemplo de cómo un personaje entendido en la teología también es bien visto por las autoridades civiles, como hoy suele suceder lo mismo. Este es un ejemplo para nosotros. Urlinco fue el primero de los teólogos reformados y sostuvo que Jesucristo estaba espiritualmente presente en la cena del Señor y que en otro orden de cosas que los gobernantes tenían derecho de participar en los asuntos de la iglesia. Bueno, eso es lo que dice la historia. Sabemos de que esta presencia es de simbología, ¿verdad? Nosotros hoy lo entendemos de esta manera. Hay un personaje que también tenemos aquí, y es Juan Knox. Este reformador fue fundador de la Iglesia escocesa y bien se le llama el padre de Escocia. Nació en 1505, recibió su educación y ordenación para el sacerdocio en la Universidad de San Andrés. En lugar de entrar al pastorado, ejerció el oficio de maestro. Y hasta que tenía 42 años, alrededor del año de 1547, abrazó la causa de la Reforma. Este personaje, dice la historia, que en Ginebra conoció a Juan Calvino y adoptó sus ideas, tanto en doctrina como en el gobierno de la Iglesia. En 1559 volvió a Escocia y de inmediato se convirtió en líder, casi el gobernante absoluto de la reforma de su país. Logró que la fe y orden presbiterianas alcanzaran importancia suprema en Escocia, en este lugar allá en Europa. Dirigió una reforma radical como ninguno allá en Europa, en su país. Murió en 1572. Este fue uno de los personajes claves también que Dios usó en la Reforma protestante. Y pasemos a la diapositiva de Juan Calvino. El teólogo más grande del cristianismo desde San Agustín, obispo de Hipona, nació en Francia el 10 de julio de 1509 y murió en Ginebra, Suiza, el 27 de mayo de 1564. Este personaje de la Reforma
también tuvo estudios universitarios. Estudió en París, Orleans y Bourges, y en 1528 abrazó las enseñanzas de la Reforma, y por estas enseñanzas lo desterraron de París. Allá por el año de 1536 publicó en Basilea sus instituciones de la religión cristiana, que llegaron a ser la base de la doctrina de las iglesias protestantes, excepto la luterana. Cuando ocurría el año de 1536, huyó a Ginebra, donde vivió con la interrupción de unos cuantos años de destierro hasta que murió. Su academia protestante, que fundó con Teodoro Beza y otros reformadores, llegó a ser uno de los principales centros del protestantismo en Europa. Las teologías calvinista y luterana poseen características racionales y radicales que han inspirado a los movimientos liberales de los tiempos modernos, tanto en el Estado como en la Iglesia. Esta es la influencia que ha tenido la forma de sentir, la forma de pensar, la forma de organizar, de creer en Dios para el mundo de hoy. También allá tenemos en estas diapositivas que su obra doctrinal está en 4 libros que produjo y siguen un proceso natural y bíblico. Bueno, también se dice que cuestionó a los católicos acusándolos de superstición al atribuirle al agua del bautismo un cierto poder para limpiar los pecados. Posteriormente, en su conflicto con los anabaptistas, defendió la práctica del bautismo de infantes, señalando que no había ninguna ley que prohibiera dicha práctica. Tercero, argumentaba que el bautismo era un símbolo de un pacto con Dios, por lo tanto reemplazaba la circuncisión del Antiguo Testamento. Y algunos pensadores doctos afirman que su teología dependía de la de Lutero. Hay cosas ahí de la historia donde hay diferencias, hay acercamientos, es una cuestión de interpretación. Pero algo que también destaca mucho aquí de Calvino es que aprovechó las circunstancias de ese momento para organizar escuelas. Esto es muy importante. Siendo un hombre de letras, un lector, un gran escritor, entonces fundó escuelas, seminarios, programas de aprendizaje. Con esto se facilita la comprensión de las escrituras. Entonces fue una persona que tuvo mucha visión para que la reforma creciera, para que la enseñanza bíblica tuviera un impacto importante y que se ha logrado hasta nuestros días. Bien sabemos que la educación se da mucho en la casa, es una educación informal, pero la educación formal se da en las escuelas. Nosotros en la actualidad tenemos una escuela, la escuela dominical. Entonces, en esta escuela, donde se enseña doctrina, a Juan Calvino se le facilitó y por eso creó estas instituciones formativas.
formativas en la creencia, formativas en la sana doctrina, donde se incluían programas de aprendizaje significativo, trascendental, que hizo cambiar la postura, la divulgación de la doctrina de aquellos tiempos, y que hoy nosotros estamos como una consecuencia de lo que estos grandes reformadores hicieron en aquellos tiempos pasados, siglos pasados, más de 500 años, que se decidieron a pensar de una manera diferente, de una manera correcta, a la luz de la palabra de Dios, a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Hoy, para nosotros, es un ejemplo, es motivo de analizar, de pensar lo que ellos hicieron, porque ciertamente nosotros leemos los textos de la historia, los pasajes de la historia eclesiástica, pero es una letra. Imaginemos qué tanto vivieron ellos, qué fue tan tangible en su existencia cuando empezaron a escribir, cuando empezaron a tener diferencias con la iglesia que dominaba en aquel tiempo. No es nada fácil, es plantear cómo está en el error y cómo debe de ser en la verdad, en lo veraz, y oponerse a un poder terreno, porque no es un poder divino la Iglesia Católica Romana, sino es un poder terreno, un poder de hombre, de mala interpretación de los textos. No es fácil oponerse o tener diferencias con este tipo de posturas teológicas. Entonces, que en esta semana de la Reforma Protestante podamos entender, comprender, imaginar y ver toda la dimensión, el camino que tuvieron que recorrer estos personajes en diferentes lugares en Europa y que han traído impacto hasta nuestros días. Que el Señor nos bendiga, no sin antes recordar esto que encontramos acá en 2 a Timoteo, capítulo 3, y que del versículo 15 al 17 dice así: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga. Amén.